Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante evolución de una de las figuras políticas más dinámicas de Colombia, Claudia López. Vamos a ver cómo pasó a lo largo de 3 décadas de ser una combativa activista estudiantil en las calles a convertirse en una de las principales candidatas presidenciales. Y ojo, que esta no es la típica historia de dinastías o herencias políticas, para nada. Es un recorrido fundamentado literalmente en datos, en investigación profunda y en acción ciudadana. Así que vamos a ver cómo se construyó este liderazgo, paso a paso. Para entender este viaje, vamos a dividirlo en 6 etapas clave. Primero, de estudiante a activista. Segundo, destapando la parapolítica. Tercero, el salto al Senado. Cuarto, su etapa como alcaldesa histórica de Bogotá. Quinto, los retos y controversias. Y finalmente, el camino hacia 2026. Bueno, arranquemos con la primera etapa, de estudiante a activista forjando una identidad política. Imagínense el contexto. López, la mayor de 6 hermanos, nació en Bogotá en 1970. En un principio, ella estudiaba biología. Pero claro, la Colombia de los años 90 estaba atravesando una crisis tremenda por la violencia de los cárteles. Ese nivel de inestabilidad la hizo cambiar de rumbo por completo. Fíjense que en 1990 se convirtió en una de las líderes clave del movimiento estudiantil Séptima Papeleta. Este fue un esfuerzo de base increíble que impulsó nada más y nada menos que la redacción de la nueva Constitución Nacional de 1991. Es decir, entendió rápidamente el inmenso poder de la acción colectiva. Y esto la llevó a cambiar la biología por las finanzas, el gobierno y las relaciones internacionales, resultando en un viaje académico que culminó con un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Northwestern, allá por 2013. Su formación académica se volvería, sin duda, su mejor herramienta. Pasemos a la etapa número 2, destapando la parapolítica, la investigadora implacable. Ya como investigadora y columnista de la misión de observación electoral, López agarró todo ese rigor académico y lo aplicó para analizar datos a gran escala, y lo que encontró fue enorme. Mapeando patrones de votación totalmente atípicos, terminó revelando el escándalo de la parapolítica. ¿Qué es exactamente esto? Pues fue la colusión sistémica entre miembros del establecimiento político colombiano y organizaciones paramilitares de extrema derecha. Básicamente, se aliaban por debajo de la mesa para controlar elecciones y robarse los recursos del Estado. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Ella no publicaba simples opiniones, presentaba datos duros, demostrando con números exactos cómo estas estructuras mafiosas habían reconfigurado partes enteras del país. Y para poner el impacto en perspectiva, 86 congresistas terminaron en la cárcel gracias a las investigaciones que ella desencadenó. Un verdadero sismo político a nivel nacional. Ahora, como se imaginarán, destapar este nivel de corrupción tuvo un precio altísimo. Recibió amenazas de muerte gravísimas por parte de estas figuras criminales e incluso enfrentó un polémico despido como periodista por sus columnas tan críticas. Pero lejos de frenarla, todo esto la consolidó permanentemente como una figura indispensable en la vida pública. Lo que nos lleva al punto 3. El salto al Senado. Pasando de investigadora a legisladora. Resulta que en 2014 ella decidió dar el salto definitivo, de hacer denuncias desde afuera a construir políticas desde adentro. Fue elegida al Senado con el partido Alianza Verde. Y esto es interesantísimo porque lo logró con una campaña súper austera que costó apenas unos $80,000, tras haber superado un cáncer de mama y siendo la única persona abiertamente LGTBQ+ de su bancada. Durante sus 4 años en el Senado, demostró ser increíblemente productiva. Se enfocó muchísimo en la inclusión y la sustentabilidad. Impulsó leyes clave como la Ley Nacional de la Bicicleta, se la jugó por la equidad garantizando el pago de prima justa para las empleadas domésticas y aseguró el financiamiento para la política de primera infancia de 0 a siempre. Pero el dato que realmente lo deja uno pensando es este. 11,6 millones. Esa es la asombrosa cantidad de votos que reunió la consulta anticorrupción que ella lideró y promovió por todo el país en 2018. Y aunque por un margen pequeñísimo no superó el altísimo umbral legal exigido, se convirtió en la iniciativa ciudadana más votada en toda la historia de Colombia. Un momento que sin duda le otorgó un liderazgo nacional absoluto en la lucha contra la corrupción. Y así llegamos a la cuarta etapa. Alcaldesa histórica de Bogotá, la gran prueba ejecutiva. Octubre de 2019. Con más de 1,1 millones de votos, rompió varios techos de cristal al mismo tiempo. No solo se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar Bogotá, el segundo cargo más importante del país,
sino que también fue la primera alcaldesa abiertamente LGTBQ+ de una gran capital en toda América Latina. Cuando asumió su cargo el 1 de enero de 2020, marcó un verdadero hito, un antes y un después para la diversidad y la representación política en la región. Su plan de gobierno, llamado Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, se armó de forma muy técnica sobre 5 pilares. Estaban enfocados en reducir la pobreza, mitigar la crisis climática, construir confianza ciudadana y tener un gobierno totalmente abierto. Destaca sobre todo el objetivo número 4, la movilidad sostenible. Ahí, su administración logró el avance material de la primera línea del Metro de Bogotá, pensada para mover a 72.000 pasajeros por hora con bajo impacto ambiental. Todo su enfoque se apoyó siempre en tener métricas súper claras. Pero claro, apenas a los 2 meses de sentarse en la silla, estalla la pandemia de COVID-19. Y aquí se vio la verdadera rapidez ejecutiva basada en datos. Fíjense en este contraste. A principios de 2020, el distrito entregaba ayudas a 20.000 hogares. En cuestión de solo 7 meses, multiplicaron eso masivamente para llevar un ingreso básico y alimentos a 712.000 familias vulnerables. Además, Bogotá fue pionera al abrir los datos diarios de su modelo epidemiológico para toda la ciudadanía. Esta gestión evitó una crisis de hambre masiva e incluso hizo que recibiera reconocimientos de medios internacionales como The Economist. Ahora, hay una estadística que fue el catalizador para un cambio de paradigma total. El trabajo de cuidado no remunerado representa, escuchen bien, el 20% del Producto Interno Bruto local. Al entender la magnitud de esta cifra, implementaron las famosas manzanas del cuidado. Es un sistema absolutamente pionero en América Latina, pensado para quitarles de encima a las mujeres la enorme carga del trabajo doméstico. Agruparon servicios de educación, salud y lavandería en un mismo punto de los barrios. Fue una innovación revolucionaria para la política social y la equidad de género. Sin embargo, gobernar es complejo. Pasamos a la 5ª etapa, retos y controversias, navegando la fricción. Para ser completamente objetivos con su periodo administrativo, hay que ver las 2 caras de la moneda. Por un lado, tuvo avances impresionantes, como la expansión del sistema de cuidado y el avance del metro sostenible. Pero, por otro lado, enfrentó momentos de altísima fricción política y social. Por ejemplo, recibió duras críticas de organizaciones de derechos humanos por unos comentarios polémicos donde relacionaba a la población migrante venezolana con la inseguridad. Y ni hablar de las intensas y violentas protestas durante los paros nacionales de 2021. Esto derivó en peleas públicas constantes sobre el manejo policial, chocando de frente tanto con el gobierno del entonces presidente Iván Duque como más tarde con el gobierno de Gustavo Petro. Básicamente, demostró el enorme desgaste que significa gobernar una metrópoli desde el centro político. Y esto nos trae al escenario actual. Etapa 6. El camino hacia 2026. La candidatura presidencial. Después de entregar la alcaldía a finales de 2023, hubo una pausa estratégica muy interesante. A principios de 2024 se fue a hacer una beca de liderazgo avanzado en la Universidad de Harvard, un regreso a la academia que le sirvió de preparación para volver con todo. De esta manera, en marzo de 2026, corriendo como independiente, ganó la primaria de Centro Consulta de las Soluciones, asegurando así su pase directo a la papeleta de la primera vuelta presidencial en mayo de ese mismo año. Su plataforma para la presidencia es bastante pragmática y se enfoca en 3 ejes: seguridad, cuidado e inversión regional. La idea central es tomar esas políticas que ya probó que funcionan, como las manzanas del cuidado, y llevarlas a todo el país. A eso le suma propuestas súper ambiciosas, como crear 1 millón de becas para educación universitaria y técnica. Lanzarse como una alternativa de centro independiente es su gran apuesta para convencer a un electorado que francamente está muy polarizado y frecuentemente se siente atrapado entre la política tradicional y los movimientos de izquierda. Y toda esta visión política está guiada por una filosofía muy clara que ella compartió tras su paso por Harvard. Escuchen esto. La democracia en el mundo en general necesita reconexión emocional. Necesitamos volver a escucharnos, a tocarnos la piel. Es una frase potente, un llamado directo a combatir esa profunda polarización desde las bases, intentando recuperar la empatía ciudadana y sanar un diálogo social que se ha ido quebrando.
Así que, después de repasar esta trayectoria brutal, desde la académica que destapó redes de corrupción hasta la alcaldesa que transformó la política social, nos queda una gran interrogante. ¿Podrá una plataforma construida sobre el puro pragmatismo, los datos y la economía del cuidado romper todo el ruido de la extrema polarización y conquistar la presidencia de Colombia en 2026? Es un escenario electoral absolutamente fascinante que terminará por definir el rumbo del país. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima explicación.